Por favor, Dios los bendiga. Qué gozo de estar en la casa del Señor mitad de la semana, hermanos, bendiciendo a Dios. Sería muy equívoco de nuestra parte pensar que únicamente un solo día de la semana es dedicado a Dios. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, ahora todos los días son dedicados al Señor. Amén, amados. Muy bien, amados. Mire, el día de hoy estamos terminando ya, estoy finalizando esta serie que después de la pandemia, ¿verdad? Comencé, hermanos, y estuvimos hablando de una manera muy hermosa, como la palabra de Dios nos enseñó, cómo muchos personajes, para bien o para mal, fueron tocados directamente por el Señor Jesús. Hablando desde Judas, hablando de los discípulos, algunos de los discípulos exclusivamente, hermanos, hablando de los políticos, personas que fueron sanadas, otras personas que le rechazaron, etcétera, etcétera. Y todavía hay más, porque nos faltó hablar, hermanos, sobre aquellos hombres que fueron crucificados al lado de la cruz. También, hermanos, nos faltó hablar sobre el soldado que se arrepintió, hermanos, al pie de la cruz. Que reconoció a Cristo Jesús. Y hay muchos otros personajes, hermanos. Sin embargo, me es necesario comenzar, hermanos, otro nuevo área de las Escrituras. Y esto es, hermanos, por razón de que tenemos que refrescar un poquito nuestra doctrina, refrescar un poquito más nuestra identidad, nuestra esencia, quiénes somos. Y para ello, hermanos, vamos a estar mirando el libro de los Hechos. Les he estado entregando algunos líderes, hermanos, algunos libros, hermanos, para refrescar un poquito la doctrina, porque necesito que todos refresquen un poquito, que entiendan y comprendan bien. ¿Por qué? Porque son tiempos muy difíciles, hermanos. Son tiempos, hermanos, en los cuales la gente, hay un sinnúmero de interpretaciones, de pleitos, de contiendas, de dimes y diretes sobre iglesias, creencias, doctrinas, enseñanzas, interpretaciones, profecías. No, hermano, es un relajo allá afuera, hermanos, más en las redes sociales, hermanos. Está lleno de basura, hermanos. Y la iglesia necesita comprender y entender, analizar, hermanos, verdaderamente identificarse con la sana doctrina que está en las Escrituras, hermanos. No se puede tomar un texto y hacer toda una teología sin contextualizarlo correctamente, hermano. Y no importa quién le ponga el dedo, hermano, o sobre quién haga un señalamiento. Todos afirman tener la verdad y ser únicos dueños de la verdad y ser, hermanos, los poseedores de la esencia de Dios. Cuidado, hermano, mucho cuidado. Así que, amados del Señor, precisamente para cerrar esta serie y recomenzar o comenzar, hermanos, el análisis, el entendimiento amplio, hermanos, de lo que es nuestra doctrina, yo quisiera, hermanos, una manera de finalizar y una manera de abrir, hacer la pregunta: ¿quién es Jesús? Y es que, hermanos, esa fue la pregunta que Cristo hizo a sus discípulos en un momento muy propicio. Les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Porque ya desde entonces ya había interpretaciones, ya había doctrinas, aún, hermanos, el mismo judaísmo estaba dividido. Lo que era fariseos y escribas, hermanos, y saduceos, era un pleito entre ellos. Era una de interpretación de las Escrituras. Unos creían en la resurrección, otros no, otros lo creían de otra manera, otros no, y era un pleito entre ellos. Obviamente que en el momento que llegó Cristo, si la persona que es nuestro enemigo y yo y tú somos enemigos, hagámonos amigos para tener un solo enemigo en común. Y por eso es que a veces la gente se junta, hermanos, para ponerse de acuerdo. Le pasó lo que a Herodes y a Pilato. Recuerdan que eran enemigos hasta que fue, hermano, enjuiciado Cristo, y de ahí se hicieron amigos. ¿Me están entendiendo, santos? No los veo muy convencidos, pero bueno, para allá vamos, hermano. Mire, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Entonces siempre ha habido esto:
Pero la pregunta esencial, hermano, la pregunta que se le tiene que hacer a toda persona que hace una defensa religiosa o pretende introducir una ideología o una teología o una interpretación privada, hermanos, siempre hay que ir a la pregunta esencial: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús? Y esa es la pregunta y la respuesta que va a resolver la incógnita de las personas cuando defienden una iglesia, una doctrina, una enseñanza, un concepto, una idea, hermanos. Mire, Mateo 16:13, ¿lo tienen, santos? La palabra de Dios dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les pregunta. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. La palabra Cristo aquí es el ungido. El ungido. El ungido es aquel que fue separado, aquel que fue preparado para una obra específica, especial. En este caso como la mesiánica, el Mesías, el que había de venir para venir a salvar, a redimir la humanidad, hermanos. Él es el ungido, el Cristo, el Salvador de la humanidad. ¿Estamos entendiendo, santos? Ahora bien, entramos primeramente en esto. Jesús les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? O que es el Hijo del Hombre. Y es la pregunta que en estos momentos, hermanos, hace pop out, la que explota en medio de todas estas situaciones y circunstancias. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para las creencias, las religiones, para las personas, para los grupos? ¿Quién es Jesús para ti como persona, para tu propia intimidad, tu pensamiento, tu interpretación, tu corazón, tus intenciones? ¿Quién es Jesús para tu familia, para tus hijos? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es? ¿Qué hace el Señor por ti? Bueno, aquí es donde comienza a haber diferentes formas de interpretación y de respuestas. Pueden ser innumerables, hermanos, y nos podemos tardar aquí horas y horas definiendo cómo las personas ven a Jesús, más las religiosas, más las que les ha sido implantadas culturalmente una ideología o un pensamiento o una interpretación privada, textual bíblico de algún texto de alguna persona muy sabia. Entonces yo creo que las principales interpretaciones equívocas es aquel que piensa que Cristo es Dios pero que nunca fue hombre. Esa es una. Y esa viene desde la antigüedad, aún después, hermano, de que Cristo ascendió a los cielos y que la iglesia se comenzó a formar. Uno de los primeros problemas que surgieron en los primeros 100 años de la iglesia primitiva que comenzaba, hermanos, que fue muy perseguida, fueron precisamente interpretaciones como estas: que Cristo sí es Dios pero nunca fue hombre, o que fue hombre pero nunca fue Dios. Las dos ideologías, hermanos. Entonces cuando le preguntas a alguien: ¿quién es Cristo para ti? Mira, Cristo para mí es Dios, pero nunca fue un ser humano, nunca se vistió de humanidad. Si nunca se vistió de humanidad, entonces jamás pudo habernos entendido, ni haber hecho una salvación, ni haber hecho una redención completa, hermanos,
porque no estaba en nuestra propia naturaleza humana. Cristo es 100% Dios, Cristo es 100% humano. Tiene que poner eso en su mente, hermano. Esas son dos de las interpretaciones más fuertes que hay y las que más chocan. Otra, hermanos, ¿quién es Jesús para muchos? Bueno, Jesucristo es un corredentor al lado de su madre María. Juntamente con María, entre los dos han podido salvar a la humanidad. Y también, hermanos, es una discusión y un pleito con esto, hermano, porque muchas gentes no creen que Cristo obtiene o da la absoluta salvación, sino que todo lo que hace Cristo tiene que ser con la ayuda de ciertos elementos en su entorno para poder complementar la salvación. Por ejemplo, tiene que haber ciertos actos religiosos durante la vida, tienes que ir a ciertos intercesores, y la realidad es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual los hombres puedan ser salvos. Creemos que la salvación es únicamente en la fe en Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario y es su sangre la que fue derramada para limpiar nuestros pecados. Pero bueno, la gente dice sí, Él es el Salvador, pero se ocupa al lado de Él esto o aquello o esto otro, o si no es por medio de esto o de esta cobertura, esto no entra tampoco. Entonces Cristo es limitado a ciertas ideologías, ciertos pensamientos, hermanos. Hay otro, por ejemplo, ¿quién es Cristo para ti? Ese es un gran profeta. Para muchas creencias, hermanos, obviamente no creen en la divinidad de Cristo, sino que lo ponen al mismo nivel de Juan el Bautista, al mismo nivel de Elías, un gran personaje, un gran profeta que trajo una gran profecía y que merece nuestro respeto y dignificarlo cuando nosotros adoramos a Cristo. Y ahí se complican las cosas, hermano, porque es más que profeta, y eso era lo que más interpretaban cuando les preguntó a los discípulos: ¿eres Elías, eres Juan el Bautista, o eres Jeremías o alguno de los profetas? No querían reconocerlo como el Mesías, la divinidad encarnada. ¿Me están siguiendo, amados? Otros dicen: bueno, ¿quién es Cristo para ti? Cristo para mí es un buen amuleto, porque para muchos eso es el amuleto de la buena suerte, ¿verdad? Van al casino y se persignan y se llevan su crucifijo y le echan la moneda y le besan al Cristo en la cruz y por favor, hermano. Pero bueno, hay gente que eso es Cristo para ellos, el amuleto. Un amuleto, algo, un elemento de la suerte, ¿verdad? Se menciona cuando quieren ganar algo o quieren que les vaya bien y quieren hacer uso de Cristo, del nombre de Cristo, de la persona de Cristo, el Cristo bíblico, histórico, religioso, le quieren hacer uso para un bien personal o para ganar algo o para que les vaya bien. Hermanos, mire, Dios ha prometido bendiciones, ha prometido salud, prosperidad, pero antes de todo eso, Cristo ha prometido primeramente salvación del alma. El amuleto de la buena suerte. ¿Quién es Cristo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién es Cristo? El que me ayuda en mis problemas. Porque en cuanto tengo un problema, rápido a la iglesia, a buscar al Señor Jesús. Ay, ayúdame. Ahora sí te prometo que, ahora sí. Pero en cuanto se resuelve el problema, volvemos otra vez a las mismas actividades, a la misma rutina, a los mismos hábitos, a las mismas situaciones y circunstancias, hasta que vuelve a aparecer otro problema difícil. Entonces volvemos otra vez. ¿Quién es Cristo para muchos? El que me resuelve los problemas. ¿Quién es Cristo para muchos? El que escucho los domingos, ¿verdad? El pastor o el predicador o quien sea habla de él, pero nomás el domingo. Los otros días de la semana, mire, de Cristo ni sus luces. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús?
Bueno, para otros Cristo fue un personaje histórico que cambió el mundo, ¿verdad? Un personaje muy relevante, sobresaliente en la historia. Tan sobresaliente que la historia se dividió en un antes de Cristo, después de Cristo. Alguien que marcó el calendario gregoriano. Alguien sigue peleándose por la cuestión de los días, que si el sábado, que si el 24 es el día de cuando nació Cristo, el 25, que si, hermano, por favor, el calendario gregoriano es romano, hermano, y viene después y fue establecido precisamente desde el año, me parece que es el año 3 o 6, por ahí, no tengo el dato exacto, hermano, antes o después del nacimiento de Cristo Jesús, pero marcó la historia. Y no hay una exactitud, hermano, en cuanto a este día o aquel, porque alguien le puso nombre, porque alguien dijo es domingo, es sábado, es viernes, es lunes, es martes. Simple y sencillamente se usa para un orden social. Por eso, bajo la gracia, hermano, usted le sirve a Cristo todos los días. Todos los días le adora. Pero bueno, para otros es el domingo cuando lo veo. El ser que cambia la historia. ¿Quién es Jesús para muchos? Un buen filósofo. Porque ese sermón del monte, hermano, se aplicó en aquel tiempo y se aplica hoy. Corrige, instruye, enseña. Tremendas enseñanzas. Amar al prójimo, perdonar. El que te dice que le ayudes una milla, ve dos. El que te quita tu camiseta, dale también la chamarra. El que te va a robar el carro ahí en el este de Los Ángeles, tienes que sacar $20 para que le eche gasolina. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, enseñanzas completamente, hermanos, que te llevan a una filosofía profunda, más que Sócrates, más que la antigüedad, más que cualquier pensador, más que cualquier personaje de la historia, hermano, que hable sobre el amor y el perdón. Nadie como Cristo Jesús. Es un gran filósofo. ¿Quién es Cristo para muchos? Bueno, pues es un gran revolucionario, propulsor del socialismo, ¿verdad? Y agarran a Cristo como su estandarte para un sistema político social que nunca ha funcionado. Amén. Digo, ahí está Cuba, por favor, pues. Pero en algún momento se mencionó a Cristo en medio del asunto. Y no se diga el señor Chávez, ¿no? En Venezuela, que le pidió a la Virgen y a Cristo sacrificado que le ayudara. Y de todas maneras se murió. Como no se iba a morir, se puso a maldecir el pueblo de Dios. No vamos a entrar en política, pero lo que me refiero, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para la gente? Volvemos a la pregunta, ¿quién es Cristo para usted? ¿El revolucionario socialista? Ay, pues es un personaje del que hablan mucho los cristianos. No. Sí. Estamos en una reunión y no pueden comer nada porque luego le dan gracias a Cristo. No podemos hablar de nada porque luego meten a su Cristo. Y sí, eso es lo único que traemos. ¿Quién es Cristo para muchos? El buen consejero. Buenos consejos para la vida. ¿Quién es Cristo para muchos? Aquel que dicen que resucitó después de muerto. Lo dudo. ¿Quién es Cristo para muchos? Un personaje místico, pero muy milagroso. ¿Quién es Cristo para muchos? El que me acepta como soy. No necesito cambiar. Él de todas maneras me acepta y me recibe. Cada quien tiene su propia interpretación. Por eso la pregunta que Cristo soltó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero la más grande pregunta que le soltó fue a sus propios discípulos: ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y es la misma pregunta que hoy resuena, resalta, hermanos. ¿Quién es Cristo para ti? Porque a veces la prioridad no es el Cristo que sirves, sino lo que rodea a Cristo, que son los servicios,
las religiones, las creencias, las liturgias, las actividades, la interpretación del texto. Espéreme, ahorita lo voy a aterrizar. Yo sé que lo tengo ahorita como divagando, pero no, espéreme, ahorita vamos a aterrizar esto. El que me respalda con lo que digo y con lo que predico. Porque al último todo el que está peleándose y el que está señalando y el que está criticando a otro, siempre tienen a Cristo como estandarte. Yo sí soy cristiano. Y así, hermanos, un sinnúmero de puntos. Otros van más a los extremos. El que me ayuda a condenar al que no cree como yo. Esos están más bravos todavía. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? Le voy a decir por qué todo aquel que hace señalamientos, aquel que defiende una teología, una iglesia, una creencia, un método, una fórmula, es que el bautismo es así, no es así, es que es... Mire, aquí lo responde la palabra del Señor. Lo responde tan claramente, porque entonces Pedro, el impulsivo, el explosivo, el que se adelantaba a todo, el que no esperaba, el que no meditaba, el que no pensaba, simple y sencillamente dijo lo que su corazón le dictó. Tú eres el Cristo, el ungido, el Salvador. Eso es lo que quería decir cuando dijo tú eres el Cristo. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni voluntad de varón, como dice Juan. ¿Se acuerda de Juan cuando dijo quiénes son los hijos de Dios? Los que no son engendrados de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Aló? Están muy serios. Trabajaron mucho, yo sé, pero aguánteme, toléreme, dijo el apóstol Pablo, tolérenme poquito más. ¿Ok? Entonces, la revelación viene del Padre. ¿No has notado, hermano, que hay gente que le hablas y le hablas y le hablas y no le cae el 20 por nada? Hay gente que va a la iglesia por años. Le estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. Y ha escuchado mensajes, hermano, buenos. Y no, hermanos. Porque al paso de los años le sale su naturaleza pecaminosa. Aprendió a ser cristiano, aprendió a ser un evangélico, pero la naturaleza pecaminosa nunca le fue quitada. Nunca nació de nuevo. Siempre sirvió a sus propios intereses, no más que quería los beneficios del cristianismo. Porque ciertamente el cristianismo trae muy buenos beneficios: paz, gozo, bendición a la familia, tranquilidad, esperanza de la vida eterna. No, hermano. Y pues la gente quiere todas esas cosas. Entonces, de alguna manera, cuando las personas quieren todas estas cosas, ¿qué hacen, hermano? Tienen que tomar muletas para apoyarse en ellas. Esas son doctrinas, enseñanzas, interpretaciones. Es que tiene que ser así, porque esta es la forma de alcanzar la salvación. Esta es la forma de llegar. Y diluyen el poder salvífico de Cristo en su mente, en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelado por el Padre. Cristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le voy a dar otra escritura, hermano. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es Cristo el que lo tiene que traer. Nosotros predicamos el evangelio, nosotros exponemos el precioso evangelio. Esa es la gran comisión.
Pero salvar a la gente, a nadie. A nadie. El que trae convencimiento es el Espíritu Santo. Entonces por ello las oraciones. Nosotros avanzamos más de rodillas que discutiendo o peleando, o queriendo hacer proselitismo, o queriendo arrastrar la gente, o traerla, o juntarla, o haciendo shows. De algo nos dimos cuenta. Por más que a los jóvenes les pongas un eventos y shows y cuanta cosa, si Cristo no los toca, tarde que temprano terminan en el mundo. Por ello la iglesia avanza más. ¿Cómo? En la oración y de rodillas, porque es Dios el que toca, es Dios el que sana, es Dios el que trae, es Dios el que trae convicción. Puedes discutir con tu hijo inconverso, con tu madre inconversa, con tu padre, tu abuelo, tu familiar, y hacer un pleito de religiones y de creencias, y estar en discusiones y en roces y en asperezas y en pleitos y contiendas y divisiones, hermano, que no llevan a ningún punto, porque al último el que toca es Cristo. ¿Siguen aquí? Entonces, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo trajere. Entonces no te lo reveló, bienaventurado es. Te cayó el 20 porque mi Padre te lo reveló. Entonces, ¿quiénes son los verdaderamente salvos? A los que Dios se les ha revelado. ¿Se recuerda ese momento cuando recibió a Cristo? Aquel momento de quebranto cuando usted entendió y comprendió que la única manera de alcanzar la salvación no era ni a través de religiones ni de creencias, sino del amor de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y todas las demás ideas y todas las demás, todo lo que lleva la enseñanza, el discipulado, el crecimiento, te fue llegando después, pero todo en Cristo. La revelación completa y total. Comenzaste a entender y a comprender, y ya no te estancaste en una discusión, en una interpretación privada, en un versículo, en un momento. Mire, yo sé que está un poquito radical lo que va a escuchar de mi parte, pero esto es necesario. Los testigos de Jehová son necesarios. Los mormones son necesarios. Los solo Jesús son necesarios. Los movimientos radicales religiosos islámicos son necesarios. Le voy a decir por qué, hermano. Porque esos movimientos lo que hacen es revelar la condición humana. Hay judaizantes, a fuerzas quieren volver al Antiguo Testamento. Otros a fuerza nos quieren hacer volver a la Iglesia Católica. Cuando Cristo es todo, por todos, en todo. Dijo, su salvación, su redención ha sido tan grande, tan maravillosa, que ya no necesitas todas esas cosas arrastrando, que de ahí salimos. ¿Por qué volver a arrastrar esas cosas? Pero son necesarias para que verdaderamente se revele el verdadero corazón de las personas. Amados, ya se lo dije, se lo vuelvo a repetir, en el amor de Cristo Jesús, no se meta en discusiones, no haga señalamientos. No se ponga, hermanos, en las redes sociales a querer, hermano, condenar a algunos predicadores. Ya sabemos, ya la Biblia ya nos había dicho, en los últimos días habrá falsos maestros, falsas enseñanzas. Algunos se irán por el dinero, otros por el reconocimiento y el aplauso, otros se llamarán a sí mismos Cristos. Todo eso tiene que surgir, porque eso es parte. Y eso le da más identidad al pueblo sano de Dios. Los que son nacidos de nuevo, los que Dios se les reveló.
Y sus vidas cambiaron, fueron transformadas. Eran viciosos y ya no lo soy. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la realidad, la veracidad, la prueba de una teología, la prueba de un texto? No, la prueba es que antes era ciego y ahora veo. Que antes estaba en la miseria de un pecado, de un vicio, y ahora soy libre, y ahora tengo paz, tengo esperanza, vivo en amor, con una familia bendecida, lleno de la gloria de Dios, hermano. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio, amados. Pero la gente sigue aferrándose a que es así, o es asá, o es aquí. Tú estás mal, aquel hizo mal, este no está bien, yo estoy bien, este sigue. Hermanos, libérese de esas cosas. ¿Quién dicen? ¿Quién dice usted? ¿O qué dice usted que es Jesús? Jesús es mi Salvador, hermano. Él puso mi nombre en el libro de la vida. Él me cambió, me transformó. No le busqué yo a él, él me buscó a mí, él me encontró a mí. Él tuvo misericordia de mí, él me transformó y me tuvo por digno de ponerme en el ministerio, dijo el apóstol Pablo, hermanos. Amados de Dios. Híjole, ¿qué horas son? Ya se me fue. Es que era la introducción. Porque mire, ¿cómo se sabe que es la revelación del Padre? Porque ahí cambian las cosas. Rápidamente le voy a dar 4 cosas. Le reveló, Cristo nunca había hablado de iglesia, jamás. Iglesia es eclesia. Eclesia en el griego es asamblea. Cristo jamás había hablado de grupo de gente que forman una asamblea. Después el apóstol Pablo reveló que esa asamblea o ese grupo no era otra cosa, no era una institución establecida con ciertas leyes humanas, sino que se refería al cuerpo de Cristo. Tremenda, ¿no? Pero después de que le dijo eso, Pedro le dijo: edificaré mi iglesia. Y no dice la iglesia fulanita o sutanita, dice mi iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. ¿Cuál iglesia? La que Él compró con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Si tú tienes fe en ese sacrificio y has nacido de nuevo y el Padre se ha revelado a ti, ya eres parte del cuerpo de Cristo, de esa iglesia que Él edifica. Y dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Librados somos, hermanos, de la condenación eterna y de la influencia del enemigo, hermano, del poder maligno, hermanos. ¿Cuándo viene esto? Después que hubo una confesión que tú eres el Cristo, el Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Quédate en Cristo. Quédate en la teología bíblica, quédate en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te muevas, no te vayas de profeta, porque no le vas a atinar. Nadie le atina, Chihuahua. Me desespera porque queman al pueblo de Dios, más al pueblo pentecostal, pues. Nadie le atina, todos profetizan, nadie le atina, Chihuahua. Atínale, por favor. Porque un profeta que no le atina es falso profeta. Y si es falso profeta, no es de Dios. Porque Dios no tiene falsedad. Y Dios no miente. Si vas a profetizar, que se cumpla, si no te vamos a apedrear. No se crean, no. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Ahí te arreglas con Dios. ¿Me están siguiendo, santos? Tercero, habló de las llaves del reino. Y ya entramos en la cuestión. Es que Él es el que está a la puerta y te dice: este sí y este no, este sí y este no. No, espérame. Si no fue Pedro el que murió en la cruz, fue Cristo. Es Cristo el que puso tu nombre en el libro de la vida. Y los libros fueron abiertos y otros libros fueron abiertos, dice la Escritura, y fueron todos declarados lo que hicimos en nuestras obras mientras estábamos en vida. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado. Ay, Dios mío. Las llaves del reino.
Puedes abrir cuando le hables a alguien, cuando le hablas a alguien, cuando le compartes a alguien al evangelio, lo estás exponiendo a la eternidad. Poder para atar y desatar. Y ya entramos en otra cuestión, ¿verdad? Neopentecostal, movimientos cuando la realidad es, hermano, que el poder para atar y desatar es el poder de nuestra oración. Oh, Dios responde a las oraciones de su pueblo. Clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor. El poder para abrir ventanas celestiales, el poder para derramar bendiciones. Están, hermanos, en buscar la presencia del Señor. Elementos que surgen bajo una revelación de Cristo en nosotros. El Padre nos lo reveló. El Espíritu Santo nos trajo convicción. Y con la convicción vienen estos elementos, hermanos. Ser parte de la iglesia, hermanos. Vencer al enemigo. Tener, hermano, el poder de abrir una puerta espiritual para que alguien conozca ese amor y esa salvación. Exponerlo a la presencia de Dios. Recuerde, nadie puede salvar a nadie, pero Dios, Cristo Jesús, sí puede. Y el poder, hermanos, en la autoridad que se nos da, la investidura, el poder del Espíritu Santo, hermanos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados, quería hacer una pregunta. Ya voy a terminar, voy a hacer una oración. No sé si les asentó un poquito fuerte lo de la semana pasada de las damitas. No. Se siguen quedando callados. Mejor no decimos nada. Pero hay que ir al texto bíblico. Amén, santos. Sí, y quedarnos ahí, amados del Señor. Miren, ¿quién es Cristo para ti? Esa es la pregunta que tienes que examinar en tu corazón. ¿Qué es Cristo para mí? Y pido a Dios, oro al Señor para que la revelación del Padre llegue sobre ti y entiendas plenamente que en Cristo lo tienes todo, que Él es tu Salvador, que en Él vas a encontrar una verdadera paz, que en Él verdaderamente vas a poder servir y amar. Vas a encontrar el nuevo nacimiento, la nueva criatura espiritual, la esperanza de la vida eterna, la convicción de su presencia entre nosotros, la ayuda del Señor, el poder para salir adelante en cualquier circunstancia y adversidad. Porque, amados, esto no es cuestión de creencias o religiones, es cuestión de ser salvos por Cristo Jesús. Amén, amados. Se los dejo de tarea. Vamos a orar. Voy a pedir, hermano, que me acompañen en oración. Pónganse de pie, por favor.